Buenos días, gracias a Fasecolda, a Gustavo, a Luis Eduardo Clavijo, a Daniela por esta invitación. Cuando discutíamos acerca del enfoque de la charla, coincidimos en que era necesario tocar temas de actualidad que sean útiles en materia de suscripción, tarifación, manejo de siniestros y, por supuesto, manejo de procesos judiciales. Esta presentación tiene 8 puntos. Los 4 primeros puntos tienen que ver con la responsabilidad fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal. Habíamos creído que había cesado la horrible noche con la Contraloría y las interpretaciones que de tiempo atrás venía invocando, que afectaron y siguen afectando al sector en las pólizas de responsabilidad civil, D&O, servidores públicos y en ocasiones también IRF que emiten las compañías. Estos 4 primeros temas que tienen que ver con la responsabilidad fiscal y su aseguramiento son los siguientes. La cobertura cheque en blanco. Ahora les voy a explicar cómo la Contraloría entiende que las condiciones particulares que están incorporando en las pólizas son un cheque en blanco. Segundo, resulta que acaba de surgir recientemente una interpretación judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, además coadyuvada por la Procuraduría General de la Nación en relación con las pólizas Claims Made. Cuando les explique esto, ustedes van a quedar sorprendidos, porque están convirtiendo Claims Made por otra vía interpretativa en pólizas de ocurrencia. Muy bien. El tercer punto que tiene que ver con las pólizas en el mundo de la responsabilidad fiscal es el alcance de la Circular 5. La Circular 5 fue del 2020, la emitió el Contralor General a raíz de todas las discusiones con el propósito de aclarar la activación y el funcionamiento de las pólizas en general y en particular las pólizas bajo la cobertura de Claims Made en los procesos de responsabilidad fiscal. Eso fue un avance, pero genera inquietudes que vamos a aclarar porque hay una circular, hay un concepto, un oficio de la Oficina Jurídica de la Contraloría que le da alcance a la Circular 5. Creo que el sector no es consciente de la existencia de ese alcance a la Circular 5. Y, en último lugar, el impacto que tienen las decisiones de la Contraloría en las pólizas de directores y administradores cuando estamos en presencia de ejecución de proyectos empresariales, ¿sí? Que básicamente ahí los casos emblemáticos son Reficar e Hidroituango. Muy bien. Esos son los 4 que tienen que ver con responsabilidad fiscal. Los otros 4 son misceláneos, ¿sí? El tema de la cobertura de multas y sanciones, que es un tema que viene evolucionando de tiempo atrás. El tema siguiente es una vertiente que se viene consolidando hacia el pago directo a las víctimas en los llamamientos en garantía, que explicaremos en su momento. El tema siguiente es en el desarrollo del mundo, en el desarrollo de la sociedad, hay nuevos bienes jurídicamente tutelados que impactan en el seguro de responsabilidad, porque todos esos bienes jurídicamente tutelados, que son nuevos, si dan lugar a un tema de responsabilidad civil, ¿quién va a pagar la cuenta? La compañía de seguros. Y en eso hay que ser conscientes de cómo esto va a impactar o ya está impactando en las compañías de seguros. Y finalmente, unos comentarios sobre gastos de defensa. Los gastos de defensa como cobertura autónoma o como cobertura adherida
al amparo básico indemnizatorio en favor de la víctima, que ese es un tema que hay que manejar desde la suscripción como desde el reclamo, y finalmente el tema de los gastos de ataque, es decir, no son gastos para defenderse, sino son gastos para atacar. Ese es el menú que esperamos cumplir en el tiempo. Muy bien. ¿Qué es la cobertura del cheque en blanco en las pólizas de servidores y de D&O en los procesos de responsabilidad fiscal? ¿Aquí hay corredores de seguros? Muy seguramente sí. Los corredores de seguros cumplen un papel muy importante en el mercado, pero a veces tienen una capacidad creativa e inventiva ilimitada y compiten entre ellos para efectos de ver quién hace o quién se inventa más cosas, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién elabora los pliegos de la licitación? El corredor, que asesora a la entidad en la elaboración de los pliegos y en los pliegos de las licitaciones de los programas de las entidades públicas. Es un solo pliego donde va la carne y el hueso. El que quiere carne cotiza hueso, porque la adjudicación es todo el programa. Esa es porque de lo contrario habría pólizas que nadie suscribiría. Muy bien. ¿Qué pasa en servidores que en épocas fueron carne, después fueron hueso, ahora son carne, pero posiblemente vuelvan a ser hueso? No sé si les quedó claro. Muy bien. ¿Qué pasa en este tipo de pliegos? Se cubren, comillas, se amparan procesos de responsabilidad fiscal, comillas, se amparan los fallos de responsabilidad fiscal. ¿Cómo? Eso es una condición particular, ¿sí? ¿Qué dice la Contraloría? La Contraloría dice, esa condición particular es un cheque en blanco porque cubre la responsabilidad fiscal sin límites, sin exclusiones. La póliza puede tener exclusiones, pero la Contraloría dice, no, esta es una condición particular que prevalece sobre cualquier otra estipulación contractual, sea condición particular o condición general. ¿Sí? Y esto no es carreta, esto no es bla, bla, bla. Caso de la vida real. El detrimento en el PRF, un PRF real, hay un detrimento, hay una empresa que estaba, una entidad del Estado que estaba desarrollando un proyecto de construcción muy importante, y el detrimento en el PRF consistía en que no se lograron los resultados que estaban previstos en el estudio de factibilidad, porque hubo problemas en la ejecución del proyecto, ¿sí? ¿Y en qué consistía monetariamente ese detrimento? En no haber obtenido los rendimientos o las utilidades que estaban en el estudio de factibilidad. Muy bien. La póliza, esta era una póliza de D&O, excluía, ¿qué excluía? Excluía las pérdidas por inversiones y la no obtención de resultados esperados. Eso quiere decir que la exclusión se enmarcaba perfectamente en el caso concreto del detrimento que la Contraloría entendía que se había causado. ¿Cuál es la conclusión lógica? ¿Se aplican o no se aplican las exclusiones? La respuesta es sí, pero la Contraloría dice no, yo tengo un cheque en blanco que es la condición particular que afrijolaron en el pliego. Conclusión, condena a la aseguradora por 21.500 millones de pesos. Hay que tener mucho cuidado. El suscriptor de RC en D&O y en servidores, ponga eso, coma, con la aplicación de las demás condiciones previstas en la póliza. Algún día me lo agradecerán. Bueno. Tema 2. Pólizas claims made. Esto empieza, en este caso específicamente, el empezóse fue Industria Licorera del Valle. En la Industria Licorera del Valle, el gerente decidió
hacer unos contratos para distribución de licores, entregando botellas gratis para promoción, etcétera, etcétera, y la Contraloría consideró que eso generaba detrimento patrimonial y afectaba 4 años. La industria licorera del Valle había tomado una póliza de directores y administradores con una compañía de seguros y la venía renovando, varias vigencias. Fallo de primera instancia. La Contraloría dijo: esta es una conducta dolosa. Condeno por dolo, responsabilidad por dolo de los funcionarios porque hubo una conducta intencional orientada a la causación del daño al detrimento, a la causación del detrimento público. Y las pólizas que eran claims made las interpretó como de ocurrencia e hizo moñona y afectó las 4 pólizas. Cada póliza era de 2.500 millones de pesos, por lo tanto, la moñona valía 10.000 millones de pesos. Muy bien. Esto empezó a generar pues todos los problemas en el mercado porque era estrambótico que afectaran una póliza por dolo y segundo que hicieran moñona convirtiendo las pólizas claims made en ocurrencia. Este proceso era verbal, el apoderado de la aseguradora y los responsables interpusieron el recurso de apelación ante la Contralora Mujer ella de ingrata recordación, que decidió lo siguiente. Dijo: sí, aquí me dicen que el dolo está excluido. Ah, no importa, entonces en el fallo de segunda instancia la condena es por culpa grave. Y ratifico que hago efectiva las 4 pólizas. Eso da 10.000 millones. Y a la semana siguiente, la Contralora de ingrata recordación embargó a la compañía por 20.000 millones de pesos, sin cobro prejurídico. Malas personas hay en la vida que uno se encuentra y este es uno de esos casos en que esto ocurre. La compañía de seguros demanda ante el tribunal y llega el tema del Consejo de Estado. Y uno pensaba que el tema se iba a arreglar, pero resulta que no se arregló. Se empeoró, además ya por una decisión judicial, que no es una decisión judicial aislada, porque ahora lo vamos a ver, porque ya hay otro caso que ratifica esto y que incluso lo hace un poco más complejo. Me explico. En las pólizas claims made, la regla es que el siniestro es la reclamación. Y la reclamación tiene que presentarse en la vigencia de la póliza. Así los hechos ocurran con anterioridad. Las pólizas claims made, no por estructura legal, sino por manejo del mercado, tienen unas cláusulas voluntarias y una de ellas se llama la cláusula de extensión de cobertura. La cláusula de extensión de cobertura no hay un estándar en el mercado porque depende de los suscriptores y del slip de reaseguros, puede variar. Estas cláusulas lo que dicen son cláusulas para proteger al asegurado. En caso de que el asegurado no obtenga la renovación de la póliza o la compañía de seguros le revoque la póliza, porque en ese caso el asegurado quedaría huérfano, ¿sí? Entonces, esta cláusula de extensión de cobertura dice, parte de la premisa, premisa y requisito indispensable, que no haya renovación o que haya revocación. El asegurado puede, en un determinado plazo, hacer efectiva la cláusula diciendo, dado que usted no me renovó, que usted me revocó, deme la extensión de cobertura que puede ser por 1 o 2 años, yo pago la prima adicional, con lo cual tengo cobertura sobre hechos ocurridos en la póliza y en el periodo de retroactividad, pero que sean reclamados en el periodo adicional. Esa es la regla de la cláusula. Muy bien. Pues resulta que el Consejo de Estado, en el caso de la industria licorera del Valle, dijo, aquí yo entiendo que esa cláusula se aplica. Y por lo tanto, de las 4 pólizas, dijo, una sola de ellas la saco.
¿cierto? ¿Eso qué significa? Que aquí estamos combinando el inciso primero del artículo 4 de la Ley 389 con el inciso segundo. Dicho en castellano, ¿sí? Dicho en buen romance, ¿eso qué significa? La Ley 389 del 97 estableció el sistema de claims-made, copiado del sistema español. Y el sistema claims-made no tiene una modalidad, tiene dos modalidades, que son distintas y no se mezclan. Aquí las mezclamos. Aquí hicimos un sancocho en esa sentencia. Los españoles también tuvieron el síndrome del sancocho y discutieron durante mucho tiempo si el sistema claims-made tenía las dos modalidades, siempre iban juntas. Finalmente, el Tribunal Supremo Español, en una sentencia del 22, aclaró que una cosa es el sistema claims-made y otro es el sistema de cláusulas sunset, ¿sí? Aquí esta sentencia las mezcla y me explico. En el sistema claims-made, como les dije, el siniestro debe presentarse en la vigencia y el siniestro es la reclamación. Pero la segunda modalidad que está en el inciso 2 es una modalidad de ocurrencia con cola corta, porque lo que se cubre es los hechos que ocurran en la vigencia y que se reclamen en un determinado periodo de 2 años, con lo cual uno le corta la cola a la prescripción de 10, básicamente. ¿Qué hace esta sentencia del Consejo de Estado? Mezcla las cláusulas claims-made con las cláusulas sunset o de ocurrencia con cola corta. Y lo hace de una manera descarada, además, porque no se dan los supuestos de hecho. En ese caso, la compañía de seguros ni había revocado, ni había no renovado la póliza se venía renovando. Y por lo tanto, el Consejo de Estado confirmó la decisión de la Contraloría en relación con 3 pólizas, solamente liberó una. En el sector, esta es una sentencia del 26 de septiembre del 24. En términos judiciales es una noticia de última hora. Bueno, uno pensaba que esto era un tema aislado. Falso. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 28 de junio del 24, incluso anterior a la del Consejo de Estado. Aquí ya hay una línea que se está estructurando, de ahí la importancia de ponerle mucha atención a este tema, se está estructurando y este es un caso en el cual se adopta la misma interpretación, ¿sí? Pero el problema ¿cuál es? Le mezcla la caducidad y la prescripción y entonces si la cláusula de extensión son 2 años dice, la prescripción y la caducidad son 5, 2 más 5, ¿cuánto da? 7. Entonces uno dice, ¿toda situación es susceptible de empeorar? La respuesta es sí. ¿Qué implica esto? Primero, afectación acumulativa de pólizas. Es decir, el sistema claims-made, volvemos al tiempo del oscurantismo. Estamos convirtiendo esto en pólizas de ocurrencia y pues todo el tema de prescripción y de caducidad se enreda. Además, ¿esto es susceptible de empeorar? La respuesta es sí. ¿Saben por qué? Porque sobre el mismo periodo, si ellos entienden que en la póliza A, que cubría el año 1, hay periodo de extensión de cobertura, pero ahí hay otra póliza, yo sumo las 2 sumas aseguradas, las voy a acumular. Eso quiere decir que no solamente va a acumular vigencias, sino sumas aseguradas. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Me lo agradecerán después. A nivel de suscripción, cuando en condición particular deben aclarar el funcionamiento de la cláusula de extensión de cobertura. Valdría la pena hacer un texto guía para que el mercado se oriente en esa materia. Muy bien. Alcance de la circular 5. La circular 5 la emitió el Contralor General de la República en el año 2020. Fue un avance porque tenía por función aclarar las cosas. Y se dijo
las pólizas claims made, ¿qué es el reclamo? ¿Cómo deben los contralores afectar las pólizas? Y entonces dijo, la póliza que se debe afectar es la póliza vigente al momento del auto de apertura o del auto de vinculación a la aseguradora. Explico el punto. Cuando hay un proceso de responsabilidad fiscal, no hay un reclamo en estricto rigor, porque la Contraloría no es una víctima y la Contraloría no está haciendo un reclamo como tal. Este es un procedimiento especial en el cual la Contraloría es un agente del Estado colombiano que vela por los recursos públicos y que vincula una póliza por mandato legal. Y en ese orden de ideas, pues no es un reclamo. ¿Qué hacen las pólizas? Las pólizas dicen que se entiende por reclamo pues la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal. El problema con esta circular es que utilizó un O, es decir, que la póliza es la vigente al momento del auto de apertura, que puede ser el año 1, o la póliza vigente cuando vinculan a la aseguradora, que puede ser el año 2. Y ya se están presentando problemas severos en el mercado. Ese es el primer problema. El segundo problema, ¿cuál es? En la estructura jurídica y de negocio de las pólizas claims made, existen dos cuestiones que hay que tener muy claras. Primero, ¿cuál es la definición de reclamo? Porque una póliza no solamente vino al mundo para que la Contraloría la haga efectiva, ¿sí? La Contraloría no es el único ente que puede afectar la póliza, sino puede haber otras víctimas, ¿sí? O puede haber otras actuaciones. La Procuraduría puede haber iniciado un proceso disciplinario, por ejemplo, o alguna superintendencia. Pues resulta que las pólizas tienen definiciones de reclamo adicionales. Se entiende reclamo la apertura de cualquier investigación dirigida contra uno de los asegurados. Eso es reclamo y puede ser el año 1. Y el proceso de responsabilidad fiscal lo pueden abrir en el año 2 o en el año 3 y a la aseguradora la vinculan en el año 5. ¿Sí? Eso se puede dar. ¿Qué ocurría a la luz de la circular 5? La circular 5 decía, o es el año del auto de apertura o es el año del auto de vinculación de la aseguradora. Asimismo, hay otra figura en las pólizas que es el aviso de circunstancias, conforme al cual, cuando ocurre un hecho de tal relevancia que razonablemente puede implicar que va a haber un reclamo, yo puedo reportar ese hecho y ese hecho queda reservado. Es como un presiniestro, de suerte que si eso se traduce en un reclamo, la póliza que está llamada a cubrir ese reclamo es la póliza del preaviso. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Hay un concepto, que es el concepto 050 de 2023 de la Oficina Jurídica de la Contraloría, que le da alcance a la circular 5. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entender que la Contraloría debe tener en cuenta las otras definiciones de reclamo y los avisos de circunstancia. Y eso es importante tenerlo en cuenta para efectos del manejo de reclamos, las relaciones con los reaseguradores y el manejo de los respectivos procesos. Muy bien. Último tema el tema de responsabilidad fiscal. Resulta que en Reficar, lo voy a sintetizar muy rápido, y en Hidroituango son proyectos empresariales. Los proyectos empresariales por naturaleza son proyectos aleatorios, especulativos, porque uno en una empresa puede ganar o puede perder y puede haber vicisitudes y puede haber imprevistos, etcétera, etcétera. La Contraloría, cuando evalúa la gestión fiscal de los administradores que están involucrados en un proyecto que involucra recursos públicos, tiene un test supremamente estricto, porque entiende que el proyecto siempre debe cumplir el cronograma, siempre debe dar la utilidad que está prevista en el estudio de factibilidad. Y esto impacta en pólizas de
entidades que tienen que ver con el desarrollo de proyectos, y ese es un mensaje para los suscriptores a nivel de condiciones particulares que precisen realmente ese tema, porque el administrador tiene una obligación de medio, no tiene una obligación de resultado. Muy bien. Tema 5, cobertura de multas y sanciones. El Código de Comercio dice que no son asegurables las sanciones penales y polisivas. Perfecto. ¿Qué es penal? Pues lo que está en el Código Penal. ¿Qué es polisivo? Ahí hay dos líneas interpretativas. Una línea dice, polisivo es cualquier cosa de naturaleza administrativa. Pero hay una nueva línea interpretativa que dice, polisivo es solo lo que está en el Código de Policía. Por lo tanto, serían asegurables las sanciones distintas a las que están en el Código de Policía, como las sanciones administrativas que eventualmente pueda imponer monetarias, multas, etcétera, una superintendencia, por ejemplo. De hecho, en el mercado ya hay pólizas que tienen unas coberturas muy específicas para multas y sanciones. Pero además hay que tener en cuenta otra cosa. A nivel de gasto legal, cuando ustedes ven las condiciones particulares que se introducen en los pliegos, uno que encuentra a nivel de gasto legal. Teóricamente, el gasto legal en un seguro de RC es el gasto legal para casos de responsabilidad. Esa es su versión básica, gasto legal para problemas de responsabilidad, pero le agregan una gran cantidad de moñitos, por decirlo así, de arandelas, y entonces el gasto legal no solamente es para casos de responsabilidad, sino para procesos disciplinarios, para procesos de responsabilidad fiscal, para incluso procesos penales, procesos de investigaciones administrativas. Entonces ya a nivel de gasto legal, ya esa parte se expandió. La teoría de la línea interpretativa orientada a que lo polisivo, lo del Código de Policía, lo que está haciendo es llevando el tema a cubrir también la sanción propiamente dicha. ¿Qué hay que aclarar ahí? Ese no es un amparo de responsabilidad civil. Ese es un amparo patrimonial. Que yo lo pueda mezclar en una póliza de RC, perfecto, pero ese no es un amparo de responsabilidad. Es un amparo patrimonial porque no hay víctima, no hay daño, no hay reclamación, etcétera. Es una protección patrimonial ¿a quién? Al asegurado como tal. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos de cuál es el mecanismo que activa el amparo. Porque si no es responsabilidad, no puede ser claims made. Si es un amparo patrimonial, hay que tener mucho cuidado y entonces uno lo debe llevar a la modalidad de descubrimiento, pero en eso hay que tener mucho cuidado para efectos de la estructuración. Muy bien. Siguiente tema. Dentro de estas tendencias, resulta que en el seguro de RC, el beneficiario, por definición legal, es la víctima y los pagos se deben hacer a la víctima porque, de lo contrario, si uno le paga al asegurado la indemnización y el asegurado toma la plata y hace una fiesta y se la gasta y no se le entrega a la víctima, ¿ese pago liberó a la aseguradora? La respuesta es no, no lo liberó. Sin embargo, a nivel del derecho procesal, los procesalistas, ¿sí?, que eso es un mundo aparte, dicen que cuando hay llamamiento en garantía, usualmente ¿quién demanda? Demanda a la víctima. ¿Demanda a quién? Al responsable, porque no sabe si hay póliza o no hay póliza, entonces casi nunca se ejerce la acción directa, todas las demandas van contra el asegurado. El asegurado lo que hace es llamar en garantía a la aseguradora. A la luz del derecho procesal, el juez tiene que hacer dos trabajos. Uno, definir si hay o no hay responsabilidad y condenar, y la condena es directamente al responsable. Y luego tiene que hacer un segundo trabajo. Tiene que examinar eso a la luz de la póliza para ver si esa responsabilidad
que él determinó en la primera parte de su trabajo tiene o no tiene cobertura y hasta qué nivel. Y aquí abro un paréntesis, sobre todo para los abogados en los procesos. Los jueces a veces son perezosos y entonces, ¿qué hacen? Hacen un gran trabajo muy minucioso para saber si Pedro es responsable frente a Luis y cuánto vale el daño y condenan. Pero luego, en la segunda parte del examen de la póliza, ¿qué dice la sentencia? Se condena a la aseguradora en los términos del contrato de seguro. ¿Y cuáles son los términos del contrato de seguro que va a aplicar? Aquí hay sublímite de perjuicio extrapatrimonial, hay deducible, hay miles de cosas y usted no hizo la liquidación. Y entonces uno encuentra problemas en los cuales el asegurado llega con una sentencia y dice: usted me paga todo. Y hay un segundo pleito. Eso es mejor definirlo en el proceso original. Pero bueno, ¿a dónde va el punto? El punto va a que en el derecho procesal resulta que la condena es contra el asegurado y luego el juez dice: y usted, compañía, la condeno a que le reembolse al asegurado lo que el asegurado pague primero. O sea, usted va y paga y yo le reembolso. Eso ya se está reevaluando por los jueces, por varias razones. Primero, el asegurado no tiene cómo pagar. ¿Sí? O el asegurado está en intervención administrativa forzosa. Electricaribe, para darles un ejemplo de la vida real. Electricaribe tiene una póliza de responsabilidad civil. En Colombia, si una persona va y empieza a jugar con los cables y se electrocuta, ¿es responsabilidad de quién? ¿Del tonto que estaba jugando con los cables o de la empresa? De la empresa. Y entonces la empresa no tiene cómo pagar y entonces no tiene cómo pedir el reembolso, entonces la víctima se queda sin la plata porque Electricaribe está intervenida y entonces la víctima tiene que estar en la cola de la liquidación y la aseguradora está maniatada porque no puede pagar porque la orden judicial es pagarle a Electricaribe. Entonces, cuando no hay plata o cuando la manigua de los formalismos impiden los pagos, esto ya está calando en los jueces. Hay una sentencia muy famosa, que es la sentencia de 27 de marzo de 2025. Eso da para otro foro, porque es una sentencia sobre responsabilidad civil médica que habla de todos los temas de responsabilidad, establece tablas de las indemnizaciones y se mete con el seguro. Y la decisión de la Corte es: usted aseguradora, usted no reembolsa, usted le paga directo a la víctima. Orden, y esa va a ser la tendencia de los jueces. Por lo tanto, uno tiene que leer el entorno y leer la razonabilidad de las cosas para efectos de, en el manejo de reclamos, pues salir de los problemas, cerrar los expedientes mediante pagos a las víctimas que son liberatorios. Muy bien, quedan dos temitas. ¿Tengo tiempo? Doctora Arias, ¿tengo tiempo para dos temitas? Rápido. Ampliación de cobertura por bienes jurídicamente tutelados. Bueno, ¿eso qué es? El ejemplo que yo siempre doy son las mascotas. Caso en Paraguay. Sentencia del Tribunal de Paraguay. Una familia lleva una mascota al veterinario y por una mala práctica del veterinario, la mascota fallece. Demandan al veterinario. En Paraguay aún no hay ley de maltrato animal. No la han aprobado todavía. El movimiento animalista no ha llegado a Paraguay. Llegó a Colombia, llegó a España. Ahora les cuento cómo es todo ese movimiento mundial animalista. Entonces, cuando hay ley de maltrato animal, el animal no es un bien. El animal es un ser viviente sensible, es decir, es sujeto de derecho. ¿Sí? Entonces, en Paraguay era un bien. En Paraguay o es una persona o es una cosa, punto. No hay nada intermedio. Entonces, ¿el juez qué hizo? Se inventó la teoría de los bienes de especial afección. Yo tengo un Renault 4 y yo lo quiero mucho.
y me lo estrellaron, entonces yo sufro. Entonces me deben pagar no solamente el valor del Renault 4, sino el dolor que yo siento porque perdí mi pichirilo, ¿sí?, que está en mi poder desde hace 40 años. Pues bien, esa fue la tesis del juez de Paraguay y condenó $15.000 o $20.000 por daño moral, por bien de especial afección. Vamos al caso Colombia o al caso España, donde hay ley de maltrato animal. En esta ley ya no hay personas y cosas, sino hay personas, seres vivientes sensibles y cosas. Y esto da lugar a que ya en las demandas, cuando hay problemas con una mascota, haya daño moral. La Corte en esta sentencia famosa donde estableció las tablas de daño moral no se metió con los animales todavía, pero tiene que poner cuánto vale la afección por la muerte de una mascota. Si es un humano son 100 salarios mínimos, son 150 millones de pesos. Una mascota, no sé, el juez dirá, vamos a establecer, entonces dirá 50 salarios mínimos o 30 salarios mínimos, pero ya en los casos que involucran mascotas, el tema de extrapatrimoniales pasa a ser importante. Y si la mascota tiene 5 dueños, porque es papá, mamá y 3 hijos, son 50 salarios mínimos por 5, entonces estamos hablando de 250 salarios mínimos. ¿A dónde va el punto para los suscriptores? Algún día me lo agradecerán. Sublimiten los extrapatrimoniales independientemente de la causa, ¿sí? Porque en autos es afectación a una o más personas, o sea, es en función de la persona, ¿sí? Entonces, tengan cuidado a nivel de ese tipo de cosas. ¿Qué más está ocurriendo? Está siendo cada vez más importante la discriminación positiva. Yo estudié en Francia y en Francia, pues uno de los principios de la regulación francesa, ¿cuál es? La igualdad, ¿sí o no? Todos somos iguales. Pues no, eso está siendo reevaluado. Hay discriminación positiva y ¿eso qué significa? Que debe haber un trato preferencial en función del grupo al cual pertenezca la víctima. Si es un grupo que había estado sujeto a marginación o a discriminación, ya se entiende y se acepta que puede haber discriminación positiva, ¿sí? Eso puede afectar el manejo de las cosas. El siguiente punto para tener en consideración es, ¿importan las creencias ancestrales en la determinación del daño? Ejemplo de la vida real. Una empresa tiene un gasoducto que pasa por La Guajira y el gasoducto explotó. Un día amaneció y dijo, hoy voy a explotar, y explotó. Muy bien. ¿Qué efectos tuvo la explosión? Causó ruido. No mató ni lesionó a ningún humano, ni a los animales, ni nada. Sin embargo, los grupos indígenas presentaron demanda ante la compañía porque, según sus creencias ancestrales, el solo ruido afecta su persona. La empresa pagó 1.500 millones de pesos, en parte porque también los bloquearon y entonces había que seguir la operación. Entonces, ahí está mezclada las dos cosas. Y la empresa demanda a la aseguradora y le dice, dado que yo tuve que tener en consideración las creencias ancestrales y pagar 1.500 millones de pesos, por favor, páguemelos con cargo a la póliza. Tema súper interesante, ¿sí? Porque es un tema nuevo que hay que ver cómo se maneja. El tema llegó al juez, se planteó toda esta situación, porque en principio la póliza cubre los perjuicios a la luz de la responsabilidad civil. ¿Ese es un perjuicio a la luz de la responsabilidad civil o no lo es? Y ese era el interrogante súper interesante que se planteó al juez. El juez leyó esa demanda y dijo, esto está peliagudo. Y aplicó un principio romano, se llama rebus saccatus. La aseguradora había alegado prescripción, entonces el juez dijo, uy,
Se declara la prescripción y el tema quedó ahí sin resolverse, lamentablemente, ¿sí? No se resolvió. Pero hoy en día, cuando cada vez es más importante todo el tema de la creencia ancestral, y nuestro país tiene eso, pero además tiene discriminación positiva a distintos grupos étnicos, raciales, etcétera. Ese es un tema que se nos va a seguir apareciendo en el manejo de los reclamos. Muy bien. Y a esto se agrega el enfoque DEI, diversidad, equidad e inclusión, que es un enfoque que existe, tiene contradictores. Trump dio la orden de acabar con todo eso, pero eso es un tema que está en la sociedad y que hay que considerar. Y ya llegamos al final. Alabado sea el Señor. Gastos de defensa. Bueno, los gastos de defensa los podemos entender en el seguro de responsabilidad de dos maneras. En su origen, el gasto de defensa es solo para defenderse y de casos de responsabilidad, no más. Por lo tanto, están pegados a la cobertura básica. Si yo pago el gasto legal, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando precedente sobre la activación y la pertinencia de la cobertura básica. ¿Qué ocurre en ese tipo de pólizas? Que hay compañías que dicen, reconozco el gasto legal y después dicen, ya quedé por dentro. ¿Sí? Es muy difícil después discutir que no hay responsabilidad. O hay compañías que hacen pago con reserva de derechos o anticipos, ¿sí? Que no comprometen su responsabilidad en el amparo básico. Ahora bien, hay una nueva tendencia, ¿sí? Y es que las coberturas de gastos legales sean un amparo autónomo, sujeto a sus propias reglas. Y ese amparo autónomo se activa con independencia de la cobertura básica. Por lo tanto, yo puedo reconocer responsabilidad, hacer pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y permite además no solamente cubrir gasto legal de casos de responsabilidad, sino lo que les comentaba, gastos legales por procesos disciplinarios, por procesos sancionatorios, incluso por procesos penales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante a nivel de suscripción, cómo se maneja dependiendo cómo la póliza venga, porque muchas veces las pólizas vienen redactadas en el slip de reaseguro, entonces el que maneja el reclamo debe ser cuidadoso en chequear cuál es la modalidad del gasto legal para manejarlo de manera adecuada. Y por último, está el gasto de ataque, y que se da sobre todo en procesos de responsabilidad fiscal en los cuales la Contraloría condenó al responsable y el responsable quiere demandar la nulidad del acto, la nulidad del fallo de la Contraloría. ¿Ese es un gasto de defensa? No, es un gasto de ataque, ¿cierto? Porque ya la responsabilidad quedó definida. Que yo después la quiera controvertir demandando el acto de la Contraloría, eso es harina de otro costal. Sin embargo, ya hay una tendencia de solicitudes en esta materia y muy posiblemente en los próximos pliegos aparecerá la condición particular. Los corredores son creativos y dan valores agregados a sus clientes, entonces va dentro de los gastos legales, habrá una condición particular que dirá, se cubren también los gastos de ataque. Con esto termino mi intervención, con mis agradecimientos por su paciencia. Que estén muy bien.